Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Estefanía del Águila, Fanny Psiquiatra, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo y justamente es por la confusión que existe acerca de este término. Y es justamente las 10 cosas que no sabías acerca del trastorno bipolar. Seguramente ustedes han escuchado un montón de veces a alguien que le dicen tú eres bipolar, ella es bipolar, y así como con una facilidad de decir, ay, seguramente voy a comprar un refresco a la tienda, ¿no? Así tal cual. Pero bueno, hablando desde el punto de vista de la psiquiatría, el trastorno bipolar regularmente no tiene nada que ver con eso de ser un poquito enojón. Entonces, por eso vamos a hablar de esto al respecto. El primer punto que no sabía sobre esto es precisamente que no es el trastorno bipolar. Es decir, si tú tienes un amigo, amiga, hermano, hermana, que ves que es muy sensible, que llora con facilidad, que es súper enojón o enojona, explosivo, y que con frecuencia le dicen, ay, es que seguramente tú eres bipolar, ¿qué creen? Esa persona no es bipolar, ya que desde la psiquiatría el trastorno bipolar es algo completamente diferente. El punto número 2. ¿Qué sí es el trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. ¿Y a qué me refiero con el estado de ánimo? Justamente lo que tiene que ver con nuestras emociones o cómo nos sentimos en nuestro afecto. Es decir, si estamos tristes, si estamos enojados, si nos sentimos con muchísima energía o si estamos entusiasmados. Eso es nuestro estado de ánimo, las emociones, y es algo normal en nuestra vida diaria. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un trastorno? Es decir, que hay algún momento en que esto sale de control, que no entendemos por qué o nos sentimos muy tristes o nos sentimos demasiado eufóricos o demasiado enojados sin que pueda tener una explicación. Eso es un trastorno del estado de ánimo. Específicamente en el trastorno bipolar nos estamos refiriendo a que va a haber episodios de depresión, de manía o de hipomanía que se van a ir intercalando a lo largo de la vida. Y no es simplemente que un día nos sintamos tristes, sino que realmente tengamos un episodio depresivo o maníaco o hipomaníaco por lo menos 1 o 2 semanas que pueda afectar a nuestra vida cotidiana. Y justamente ahí nos vamos a ir al punto número 3, que es explicar a qué me refiero con estos episodios, por ejemplo, de depresión. Se los he platicado en varios videos donde hemos hablado acerca de la depresión, pero es muy importante entender que la depresión no es una simple tristeza. Todos podemos llegar a sentirnos tristes en algún momento de la vida. Pero ¿cuándo tiene que ser un foco rojo o decir, ¡ay, algo está pasando? Bueno, justamente cuando esa depresión o ese estado de tristeza nos provoca que dejemos de hacer las actividades que regularmente hacemos, que ya no nos den ganas o ya no disfrutemos lo que antes disfrutábamos, que tengamos una disfuncionalidad en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para los que van a la escuela, que dejen de ir a la escuela o que lo hagan con mucha apatía o se sientan muy irritables, o los que estén trabajando digan, hoy ni siquiera me dan ganas de levantarme para mi trabajo, siento que no me sabe nada, ni siquiera la comida. Que pueda haber otras alteraciones como en nuestro apetito, en el deseo sexual, en el sueño. Muchas veces todo se ve disminuido o desbalanceado. En esas situaciones es cuando estamos hablando de un episodio depresivo que además va a ser constante, con este estado de ánimo muy bajito y que va a durar por lo menos de 1 a 2 semanas. Y que aunque nosotros digamos, le quiero echar ganas y ya me puse a hacer ejercicio, yoga, lo que ustedes quieran, no puedo hacer que esto revierta. Justamente eso es a lo que nos vamos a referir con un episodio depresivo que también se presenta en el trastorno bipolar. Y bueno, por supuesto de ahí nos vamos a ir al punto número 4, que va a ser explicar qué son los episodios de manía. Y esto creo que es así como el punto más trascendental para entender qué es el trastorno bipolar y por qué yo les digo que eso no tiene relación con simplemente una persona que a veces es un poco enojona o muy enojona. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? El trastorno bipolar es algo que no es tan común. Estamos pensando, sabemos que solamente el 1% de la población puede llegar a presentarlo, y de estos solamente algunos van a tener el tipo 1, que es donde se presentan los episodios de manía. ¿Cómo es un episodio de manía? Bueno, tal cual. Es un momento descontrolado. Imagínense, una persona con manía es una persona que puede llegar a tener una sensación de grandeza total, tal cual llegando hasta ideas delirantes o fuera de la realidad.
Por ejemplo, una persona que puede decir, yo soy un superhéroe, o soy el más poderoso del mundo, o puedo hablar con Dios, o tengo algún tipo de superpoder, o simplemente estar con una irritabilidad a tal grado que comienza a ser agresivo en una magnitud muy grande hacia todas las personas de su alrededor, y que esto no puede parar. La persona deja de dormir durante días y aún así no se cansa, tal cual como si estuviera poseído. Se los digo de esa manera porque he visto hay personas que las llevan a exorcizarse justo en esos episodios de manía, porque para los de alrededor les causa muchísimo miedo. No entienden qué es lo que le pasa. Imagínense, ustedes llegan a su casa, un familiar, y de la noche a la mañana deja de dormir, empieza a hablar rápido y dice que puede hablar con Dios y que tiene superpoderes y regala las cosas de su casa y ya no le importa nada. O sea, es muy, muy impactante de ver a una persona con trastorno bipolar en un episodio de manía. De hecho, justamente estos episodios son los que regularmente permiten el diagnóstico. Es muy raro que una persona que tiene un episodio de manía no se diga, ay, algo raro está pasando. A veces en esas situaciones sí se requiere la hospitalización, porque tal cual las cosas pueden salirse de control a grados muy altos, ¿no? Alguien que ponga en peligro su vida, intentar arrojarse de un puente, cruzarse la calle sin darse cuenta, cosas de este tipo que de verdad pueden ser peligrosas para la persona que la está presentando y también para los de su alrededor. Eso es un episodio de manía, tal cual. Y pues de ahí nos vamos a ir justamente al punto número 5, donde les hablaba del episodio de hipomanía, ¿no? Y bueno, como su nombre se lo dice, cuando hablamos de la hipomanía, yo les diría que es como hablar de una manía chiquita. Es decir, hay personas que llegan a tener episodios de hipomanía que no son detectables o que no son tan graves como los que vemos en las personas que tienen un episodio de manía. Es decir, la persona muchas veces al contrario se siente súper bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha energía, porque no tiene la necesidad de dormir y está de aquí para allá, de allá para acá. De hecho, se ha visto que a veces muchas personas que son artistas, pintores, escritores, han llegado a tener trastorno bipolar tipo 2 y en estos episodios de hipomanía son muy creativos, ¿no? ¿Cuál es el problema o cuál es el riesgo de la hipomanía? A veces no es detectada, pero existe la posibilidad de que una persona que esté en hipomanía pueda virar, irse hasta la manía, que ya sabemos que es un estado prácticamente incontrolable, o bien caer en depresión, que en el caso del trastorno bipolar las depresiones pueden ser muy graves, ¿no? Y hay un riesgo mayor de cosas como el suicidio, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo ojo, y aunque la hipomanía no se detecta tanto, también es algo que hay que hacer muchísimo caso al respecto. Y pues bueno, amigos, ahí justamente nos vamos a ir hacia explicar el punto número 6, ¿no? O sea, ya hablamos qué es un episodio de depresión, qué es un episodio de manía, qué es un episodio de hipomanía, y que dijimos que el trastorno bipolar va a ser eso, ¿no? Que se intercalen estos episodios a lo largo de la vida. Valdría aclarar que también con los episodios que nosotros le llamamos de eutimia, es decir, alguien que tiene trastorno bipolar puede pasar sin síntomas mucho tiempo, semanas, meses, a veces hasta años, pero si no tiene tratamiento y no tiene un seguimiento, puede virar de un momento a otro hacia depresión, hacia hipomanía o hacia manía. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, viendo esto, pues vamos a ver que hay 3 tipos principales de trastorno bipolar. Ya han hecho muchísimas clasificaciones. También, desde mi punto de vista, creo que se ha abusado un poco del diagnóstico, ya tratar de ver todos los ciclos y demás, pero hay una clasificación muy amplia. Los 3 principales son los siguientes, ¿no? Uno, cuando hablamos del trastorno bipolar tipo 1, que vamos a ver que es el más característico, donde vamos a tener personas que van a tener episodios de depresión, pero también episodios de manía, es decir, que se vayan hasta arriba, intercalados a lo largo de la vida. El segundo tipo van a ser personas que tienen episodios de depresión, pero que también tienen episodios de hipomanía, ¿no? A veces esos se detectan mucho menos, ¿no? Porque la gente en depresión se puede confundir con una depresión que solamente sea una simple depresión, por así decirlo, y a veces la hipomanía no la ven como un problema.
Pero recuerden, siempre hay el riesgo de irse hacia el otro lado, ¿no? Por eso es importante, alguien que tiene depresión, acudir con el psiquiatra para que se pueda detectar o hasta ver si no hay algún tipo de hipomanía, ¿de acuerdo? Y el tercer tipo del trastorno bipolar va a ser justamente la ciclotimia, que la ciclotimia es un tipo de trastorno bipolar donde hay episodios de depresión y de hipomanía, pero muy leves y que no son tan notorios, ¿no? Pero la gente no se siente bien al 100%, ¿no? Por momentos se siente un poco deprimido, por momentos se siente un poco eufórico y luego llega al momento normal y son muy cambiantes, muy fluctuantes. Existe un grupo de psiquiatras que a veces un poco dudan sobre el diagnóstico de ciclotimia. Es un diagnóstico complicado de hacer. Y en lo personal, algo que yo he visto es que es algo que está muy relacionado justamente con la personalidad. También a veces puede confundirse o se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con trastornos de personalidad, como hemos hablado aquí del trastorno límite de personalidad. Pero la ciclotimia existe y son estas fluctuaciones de episodios de depresión e hipomanía leves, que van a lo largo de la vida y que de veras que nos la pueden complicar un montón, ¿no? El punto número 7. ¿Por qué sucede? Esta es una pregunta súper importante porque me la hacen con muchísima frecuencia. O sea, ok, ya me dijo que tengo trastorno bipolar, ya me dijeron que tengo trastorno bipolar. ¿Por qué me pasó a mí? ¿No? O sea, ¿qué hice para que yo pudiera desarrollar este trastorno? Como la mayoría de los trastornos que hablamos aquí en psiquiatría o que están relacionados con la salud mental, la causa es multifactorial, ¿no? Hasta este momento no se ha encontrado una causa específica que se diga, ¡ay! Esto es lo que va a hacer que una persona pueda tener trastorno bipolar. Pero lo que sí está muy visto es que el componente hereditario es importantísimo. Es decir, si tenemos familiares de primera línea que tienen trastorno bipolar, es mucho más probable que nosotros podamos tenerlo en comparación a la población general. Pero no es una cuestión tampoco de regla al 100%. Se ha visto los factores estresantes, se ha visto que a veces el primer episodio fue justamente después de un factor estresante. Por ejemplo, esto se ha notado mucho en inmigrantes, ¿no? Que el hecho de haber cambiado de país, estar en una situación ilegal, puede traer por consecuencia el primer brote. Pero tampoco es una regla, porque hay personas que tienen factores estresantes muy grandes y eso no les provoca que tengan trastorno bipolar. Entonces, no hay una regla al 100%, pero es una causa multifactorial con un componente genético y hereditario muy importante. El punto número 8. ¿Cómo se diagnostica? Es decir, yo sospecho que tengo trastorno bipolar, ¿qué tengo que hacer? ¿No? En primer lugar, el trastorno bipolar es un diagnóstico que tiene que hacer un psiquiatra, ¿no? Yo consideraría que es un diagnóstico, a veces, por ejemplo, les digo, la depresión, la ansiedad es algo que puede diagnosticar un médico general, pero en el caso del trastorno bipolar sí se requiere una entrevista un poco más... Entonces requiere el tener otros conocimientos al respecto para poder dar este diagnóstico. Por otro lado, el diagnóstico es clínico, ¿no? O sea, como muchísimas cosas que hemos hablado aquí, no es de que me tomaron una tomografía o un electroencefalograma o me hicieron una prueba proyectiva y de dibujitos y me dijeron tú eres bipolar. No va por ahí. El diagnóstico es 100% clínico, con nuestros antecedentes, con el observar a la persona si está teniendo el episodio en ese momento y justamente es así como se da el diagnóstico. El punto número 9. ¿Cuál es el principal problema? O sea, a mí, ¿qué es lo que más me preocupa del trastorno bipolar y que es muy importante para mí decirlo justamente en este video? Es que cuando a una persona ya le dieron el diagnóstico de trastorno bipolar, en primer lugar, creo que se puede vivir a veces un duelo muy fuerte porque es un trastorno que si ya me lo diagnosticaron es algo que no se me va a quitar, ¿no? Actualmente no existe una cura para el trastorno bipolar, eso hay que ser muy conscientes. Si tenemos este trastorno, podemos tener episodios de depresión, de manía, de hipomanía a lo largo de nuestra vida hasta cuando seamos ancianos, así tal cual. Y la única forma que podemos tener de evitar que haya tantos episodios es justamente teniendo un tratamiento farmacológico de por vida. Entonces, ese es el que yo veo el principal problema, porque como existen periodos de eutimia, es decir, periodos en que estamos bien, en que nos sentimos bien, en que no tenemos ninguno de los episodios, a veces en ese momento nos es difícil. ¿Por qué voy a tomar un medicamento? ¿Por qué tengo que tener un tratamiento?
a veces mucha negación a decir, no, realmente yo no tengo nada. Y creo que ese es el principal problema, porque una persona que tiene trastorno bipolar puede hacer una vida completamente normal siempre y cuando tenga un buen seguimiento y un buen tratamiento para evitar justamente que se presenten estos ciclos. Como en todo, hay de casos a casos, hay casos más complicados, hay unos más sencillos. A veces hay personas que se deterioran un poco más. A diferencia, por ejemplo, de la esquizofrenia, en el trastorno bipolar no hay un deterioro cognitivo en las funciones mentales tan grande, pero sí es importante que se tenga un tratamiento de por vida, ¿no? Y ese yo he visto que ha sido el principal problema, ¿no? El que la persona cuando ya está diagnosticada y que esté en ese momento de eutimia, como de tranquilidad, el poder aceptar, sí me pasa, sí me dan los ciclos o sí me dan los episodios si no me tomo el medicamento y que voy a tener que tomarlo de por vida, ¿no? O sea, creo que eso es muy, muy, muy complicado y creo que es el principal problema o el principal problema con el que yo me he enfrentado. Y número 10, el punto número 10 que justamente vamos a hablar acerca del tratamiento, ¿no? Les decía yo, no existe algo que cure o que quite el trastorno bipolar, ojalá existiera y ojalá exista y siga avanzando en esta parte, pues la farmacología, la psiquiatría, la ciencia, pero actualmente no lo hay. También eso es importante decirlo porque a veces también se cae, ¿no? En esta parte de un poco yo he visto de la charlatanería, ¿no? Ay, no, y ponte esto, toma esto. No se quita, ¿no? Eso es una tristeza, pero no se quita. Lo que sí podemos saber es que hay formas de controlarlo. Los medicamentos que principalmente se utilizan son lo que se le llaman los moduladores afectivos, que muchas veces son algunos tipos de antiepilépticos. No significa que la persona tenga epilepsia, pero se ha visto que estos medicamentos permiten que no haya esos cambios en el estado de ánimo tan bruscos. También, por ejemplo, se llegan a utilizar antipsicóticos. Hay un video que tengo yo aquí con ustedes que es de la risperidona y de la quetiapina. Los invito a verlos. Justamente estos son medicamentos que también se llegan a utilizar en el trastorno bipolar. Otros medicamentos que se utilizan, por ejemplo, son los antidepresivos. No todos los antidepresivos, pero algunos pueden utilizarse con cierto cuidado, pero en los episodios de depresión sí se llegan a utilizar. Y también a veces benzodiazepinas, y en estos casos también hay como combos de medicamentos. No es tan raro en el trastorno bipolar que ahí sí se tengan que usar varios medicamentos para poder tener un control adecuado. Y al mismo tiempo, otra cosa o el medicamento que todavía se le considera el caballito de batalla y que es el tratamiento de primera elección para evitar estos altibajos en los episodios es justamente el carbonato de litio, ¿no? Que es un medicamento muy viejito, pero hasta ahorita pues no han encontrado otro que le gane al carbonato de litio. Claro que después vamos a hacer un video acerca del carbonato de litio. Resulta que es un medicamento que en primera no está indicado en absolutamente todos los pacientes y que sí tiene algunos riesgos a nivel hepático, a nivel de tiroides, y entonces no se puede usar siempre, ¿no? Pero para los pacientes que sí se puede utilizar, puede llegar a ser muy útil y llega a ser el tratamiento de primera elección como tratamiento de mantenimiento, es decir, para evitar que vengan esos episodios a lo largo de la vida. Pues amigos, justamente estos fueron los 10 puntos que no sabías acerca del trastorno bipolar. Espero que les haya sido de utilidad este video. Déjenme todas las dudas que tengan, también las sugerencias de otros temas que quieren que hablemos aquí en el canal. Les mando muchos besos, muchos saludos y nos vemos en el próximo.